Son las 8 de la tarde, hora central europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el acuerdo para la guerra de Ucrania, para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, está muy cerca. Estefanía Muniz. Aunque el presidente de Estados Unidos ha alegado que tanto el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky como su homólogo ruso Vladimir Putin se odian y eso dificulta poder llegar a un consenso sobre la guerra de Ucrania. But Zelensky and Putin hate each other. Además, Zelensky ha señalado hoy que Ucrania detendrá los ataques a las instalaciones energéticas rusas si Moscú hace lo mismo. En declaraciones a la prensa ha señalado que esta posible tregua se ajusta a las expectativas de Estados Unidos en las conversaciones de paz trilaterales y pone el foco en que Kiev apoya todas las iniciativas de Washington que reduzcan las tensiones y conduzcan a un alto el fuego. El Kremlin, por su parte, ha confirmado que Trump ha pedido a Putin suspender los ataques hasta el 1 de febrero. Y de Rusia pasamos a Irán porque el presidente Vladimir Putin se ha reunido por sorpresa con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, con Ali Larijani, en medio de las tensiones con Washington. Aunque no tenemos muchos detalles de esas conversaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha comunicado más información que la de la reunión en sí. Sabemos que ahora mismo Irán está en una situación algo conflictiva, algo tensa con Estados Unidos y que Irán y Rusia mantienen buenas relaciones y el encuentro ha sido en señal de apoyo. Hoy Trump también ha emitido declaraciones sobre Irán, confía en que Teherán quiere llegar a un acuerdo antes de atacar el país, pero asegura que ya hay una flotilla mucho más grande que la de Venezuela camino a la región. We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading sobre la flotilla que se dirige a Teherán ha confirmado que es más grande que la que se había destinado en Venezuela y que estarán preparados para actuar si finalmente se pasa el plazo para formalizar el acuerdo. Y sobre ese plazo, ese acuerdo, le han preguntado los periodistas en rueda de prensa mientras firmaba órdenes ejecutivas. Trump ha asegurado que Irán conoce perfectamente la fecha límite con seguridad, pero se ha negado a revelarla públicamente. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha asegurado en declaraciones previas a las de Trump que están listos para negociar, pero también para la guerra. Ha hablado de que con amenazas no se negocia y ha confirmado que la posibilidad de la defensa de Irán y de sus misiles no va a ser un tema de ninguna negociación, defendiendo que la seguridad de la gente de Irán no depende de nadie. Y nosotros vamos a mantener, dice Araghchi, y ampliar nuestras capacidades de defensa en cuanto sea necesario para la defensa del país. Por cierto, en medio de las tensiones, un avión de la Armada estadounidense ha realizado operaciones de vuelo sobre el mar Arábigo. Y desde Turquía apuntan a que Israel está tratando de persuadir a Estados Unidos para que ataque a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha afirmado que los esfuerzos de Israel tienen el potencial de causar un gran daño a la estabilidad de nuestra región en una situación frágil y ha instado a Washington a ignorar esos intentos. Por cierto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha mantenido conversaciones con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, asegurando que Turquía está dispuesta a asumir un papel de mediación entre Washington y Teherán para ayudar a reducir las tensiones y superar sus brechas, mientras el Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a funcionarios iraníes, incluidos el ministro de Interior, y también a plataformas de intercambio de criptomonedas por supervisar la represión violenta durante las protestas. Israel reabrirá el cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto este domingo ante las peticiones de Hamás. Será para los peatones, según ha anunciado el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios de Tel Aviv. Se realizará en coordinación con Egipto tras la autorización de seguridad previa de las personas por parte de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea. Solo los palestinos que abandonaron el enclave durante la guerra, aproximadamente 42.000, según estimaciones israelíes, podrán regresar de Egipto a Gaza. Hoy mismo y de manera previa al anuncio, Hamás emitía un comunicado pidiendo una reapertura inmediata del cruce fronterizo de Rafah y la transición urgente a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. Por cierto, que las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que sus tropas han matado a 3 de 8 operativos terroristas en un ataque nocturno después de que emergieron de una infraestructura subterránea en el este de Rafah, y también han revelado la eliminación de 4 personas en el centro de la Franja de Gaza. Al acercarse, se acercaron demasiado, según las FDI, en la zona de la línea amarilla, de una manera que, según apuntan, representaba una amenaza inmediata.
Las fuerzas kurdas ponen fin a su autonomía en el noroeste de Siria tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Ahmed al-Shara. Las fuerzas democráticas sirias lideradas por las milicias kurdas han capitulado hoy viernes ante las exigencias de Damasco y han aceptado integrarse en el aparato estatal sirio, poniendo fin a su autonomía en el noroeste del país. El acuerdo amplía el alto el fuego a todo el país. El pacto otorga a Damasco el control del territorio de las ciudades nororientales que han estado hasta ahora bajo control de las fuerzas kurdas. Estas son Hasaka y Qamishli. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado ese acuerdo. El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que su país liderará la ofensiva petrolera en Venezuela, ya que hay otras regiones interesadas en adquirir el crudo. We're getting along very, very well, and we're inviting countries of the world very shortly. They're going to be. Dice, muy pronto empezarán a tomar el petróleo. Nosotros vamos a liderar esa ofensiva. También ha afirmado que está muy contento con la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Justamente Rodríguez ha firmado una amplia reforma petrolera, abriendo la industria petrolera del país a la inversión privada y poniendo fin a décadas de control estatal. La reforma permite el arbitraje independiente de disputas, ajusta las tasas de regalías y elimina el requisito de la petrolera estatal de Venezuela que tenga una participación controladora en proyectos importantes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha alertado de que su homólogo estadounidense, Trump, pretende estrangular la economía cubana tras la decisión del mandatario de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana. Así lo ha manifestado el presidente de Cuba en Twitter. A ello ha reaccionado también a la noticia de Trump el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Neventsy, asegurando que Estados Unidos se enfrentaría a serios obstáculos si intentara aplicar un enfoque al estilo de Venezuela en Cuba. Y es que Trump ha firmado una orden ejecutiva que instruye el establecimiento de un sistema arancelario dirigido a los países que suministran petróleo a Cuba. La orden ha declarado una emergencia nacional debido a la amenaza inusual y extraordinaria que representan las políticas cubanas que Trump alega que están diseñadas para perjudicar a su país. La orden entrará en vigor a las 12 de la mañana del 30 de enero, según la Casa Blanca. Y sobre ello, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se ha comprometido hoy viernes a encontrar una manera de entregar ayuda a Cuba a pesar de del nuevo decreto estadounidense que impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Miramos a Europa. El primer ministro francés Sébastien Lecornu ha invocado el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos sin votación parlamentaria. Sin ni siquiera subirse al estrado, ha concretado que Francia necesita un presupuesto. Al dar este paso, la tensión ha aumentado en la Asamblea Nacional con el presidente de la Comisión de Finanzas de la Francia Insumisa, Éric Coquerel, quien ya ha aventurado que el próximo lunes presentará una moción de censura. Y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado que China ha levantado todas las sanciones contra las autoridades del país británico. Las restricciones estaban dirigidas contra 6 legisladores y sucede tras las conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. En declaraciones a la BBC en Shanghái, Starmer ha señalado que las prohibiciones de viaje y otras restricciones ya no se aplican. I've made some real progress actually because Además, ha argumentado Starmer que las relaciones entre China y el Reino Unido se encuentran en un buen momento. Y más conversaciones diplomáticas, aunque de momento no tan exitosas. El primer día de conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur termina sin acuerdo arancelario. El ministro de Industria Kim Jong-un y el secretario de Comercio Howard Lutnick han tenido su primer día de conversaciones arancelarias sin un acuerdo, pero han acordado reunirse al día siguiente. Ambos se han encontrado en Washington después de que el presidente Trump amenazara con aumentar los aranceles a los productos surcoreanos del 15 al 25%, citando la demora de Seúl en ratificar un acuerdo comercial alcanzado el pasado año. Trump amenaza con imponer un arancel del 50% a los aviones canadienses vendidos en Estados Unidos si Canadá no cambia sus prácticas de certificación. En respuesta a las autoridades canadienses que han bloqueado la aprobación de los aviones Gulfstream, lo que ha llevado a Washington a avanzar hacia la descertificación de los aviones Bombardier Global Express y otras aeronaves. Trump ha acusado a Canadá de negarse injusta y ilegal a certificar los modelos, describiendo el proceso como obstáculo a las ventas. En política estadounidense, el Departamento de Justicia ha publicado 3 millones de páginas de archivos relacionados con Jeffrey Epstein. El fiscal general adjunto ha asegurado que están produciendo más de 3 millones de páginas, incluyendo más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total, lo que significa que se han producido 3,5 millones de archivos. Los archivos recién publicados incluyen una página de verificación de edad para acceder a los registros.
Y mientras tanto, el expresentador de la CNN, Don Lemon, ha sido detenido por su actividad en la protesta contra el ICE en Minnesota. La medida se ha producido tras las amenazas previas del Departamento de Justicia de presentar cargos contra Lemon por su actividad en Minneapolis. Por su parte, el abogado de Lemon ha calificado la detención como un ataque sin precedentes a la primera enmienda, aunque los cargos contra Lemon aún se desconocen. Mientras tanto, la organización Trump presenta una demanda de $10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos y el Tesoro. Por la divulgación indebida de registros tributarios confidenciales a medios de comunicación, los documentos judiciales indican que la acción se centra en presuntas divulgaciones realizadas por un ex empleado del Servicio de Impuestos Internos en 2019 y 2020. Los demandantes argumentan que las agencias no protegieron la información privada, permitiendo que se accediera a las declaraciones de impuestos pertenecientes a Trump, a sus hijos y a su empresa. Y pasamos a la que ha sido la noticia del día, porque por fin hemos conocido la elección de Trump para el próximo presidente de la Reserva Federal. ¿Quién sustituirá a Jerome Powell? Pues hablamos del exgobernador Kevin Warsh. De 55 años, Kevin Maxwell Warsh es un banquero y economista estadounidense procedente de Nueva York. Trabajó en Morgan Stanley y fue asesor económico de George Bush en 2002. En su currículum se puede apuntar el mérito de ser el exgobernador de la Reserva Federal más joven con tan solo 35 años de 2006 a 2011, nominado por el presidente George Bush y el más joven en lograrlo. Trump ha anunciado la noticia vía Truth Social, pero durante la comparecencia de esta tarde se ha deleitado en palabras hacia Kevin Warsh. He's very smart, very good, strong, young, pretty young. Dice que es muy inteligente, joven, fuerte, es un tío fantástico y muy buena persona. Además, le han preguntado por la posición de Kevin Warsh a la hora de recortar los tipos. Dice que hablarán de recortar las tasas. Warsh no se ha comprometido a recortar las tasas de interés. Sería inapropiado pedirle que lo hiciera, pero tengo entendido, dice Trump, que Warsh quiere recortarlas. Su renuncia al cargo en el Banco Central por sus preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios subrayó la independencia de Warsh en sus opiniones sobre la inflación, lo que le valió el apodo de halcón de la inflación en el mundo financiero. Por cierto, que ha hablado en estos últimos minutos Alberto Musalem, el presidente de la FED de San Luis, y dice que sería desaconsejable reducir los tipos de interés a un territorio acomodaticio en este momento. Así lo ha dicho en el almuerzo anual de pronósticos empresariales de Arkansas. Dice que apoyaría una política monetaria más flexible si se detectan indicios de mayor debilidad en el mercado laboral y no se observan indicios de una mayor persistencia de la inflación por encima del objetivo. Por cierto, respecto a la trayectoria de Warsh, el proceso de cara a suceder a Jerome Powell, el senador republicano Tom Tillis ha prometido bloquear el nombramiento de Warsh hasta que se resuelva la investigación contra Powell. Going after the chair took a stool out of the foundation of people's confidence. Tillis aboga por la independencia del Banco Central. Dice, ir tras el presidente ha debilitado la confianza de la gente. Debemos asegurarnos de que la Reserva Federal mantenga su independencia y no podemos recompensar ningún mal comportamiento que parezca estar motivado no por el fondo de las acusaciones, sino por el interés de intentar socavar la independencia de la FED. En la misma línea ha hablado la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien ha pedido al Partido Republicano no apoyar a Kevin Warsh hasta que el Departamento de Justicia finalice sus investigaciones sobre el actual presidente Jerome Powell y la gobernadora de la FED, Lisa Cook. Añade que la nominación de Warsh es el último paso en el intento de Trump de tomar el control de la Reserva Federal. Si el bloqueo se alargase más allá del fin de mandato de Powell, el actual jefe de la FED seguiría como presidente en funciones. Por último, los precios al productor de Estados Unidos suben medio punto porcentual en diciembre. En términos anuales, los precios al productor han aumentado un 3% en 2025. El IPP de bienes se ha mantenido sin cambios respecto a la cifra de noviembre. El IPP, excluyendo alimentos, energía y servicios comerciales, ha aumentado un 0,4% con respecto a noviembre, con un incremento anual del 3,5%.